Con el rápido descenso del nivel del agua, muchas realidades impactantes están saliendo a la superficie. Restos increíbles del asombroso patrimonio antepasado. Caminos prehistóricos que conducen a muchas criaturas míticas. Preparémonos para ver qué cosas terroríficas se han descubierto en los ríos. Antiguo cráneo de bisonte. Revelando lo desconocido una vez más. Este río en el este de Montana trajo cráneos de bisonte de siglos de antigüedad. Un tipo estaba pescando cuando vio un cráneo gigante. Tras acercarlo a la orilla, se dio cuenta de que no era nada común, sino una cabeza antigua. Esta vez, dos amigos que salieron a explorar el río Missouri volvieron con un enorme fósil, con un par de cuernos todavía pegados. Así que, tratando de saber más sobre él, decidieron enviar su descubrimiento a un arqueólogo que, tras unas semanas de investigación, reveló que se trataba sin duda del fósil extinto de un bisonte, que encontraron accidentalmente en la orilla del río mientras lo exploraban. Huellas de dinosaurios. La mayoría de los ríos del mundo se están secando y algunos lugares están revelando verdades muy impactantes del pasado. Una de esas realidades ocultas se descubrió hace unos años, cuando un río de Texas se secó. Un hombre rastreó huellas monstruosas y fue expuesto al mundo el enorme triunfo. Se creía que las huellas fueron dejadas por el Acrocanthosaurus atokensis. Es un gran lagarto prehistórico de espinas altas que se estima pesaba 6 toneladas. Este lugar fue considerado como la maravilla, donde este dinosaurio de 113.000 años de edad vagaba, y ahora estaba proporcionando un avistamiento más. Estatua budista. No solo huellas o huesos prehistóricos, sino que la sequía nos ha traído algunas de las estructuras más increíbles de nuestra historia. La creciente ola de calor en China y el descenso de agua del río Yangtze han contribuido a que un trío de estatuas budistas emerjan a la superficie después de 600 años. Las tres estatuas se encontraron en la parte más alta de una isla del suroeste del país y se cree que fue construida durante la dinastía Min y Qing. Una de ellas representa a un monje sentado sobre un pedestal de loto. Las emblemáticas esculturas están talladas en un afloramiento rocoso y ahora ofrecen una visión detallada de pruebas históricas de una antigua tradición de sabiduría. Naufragio de un siglo. Algunos lugares han ayudado significativamente a la gente a investigar la vida de los antiguos humanos. Aparte de tesoros y estatuas sumergidas durante mucho tiempo, la sequía en toda Europa también ha sacado a la luz barcos de guerra ocultos durante más de un siglo. Aquí están los restos de un enorme barco que volvió a la vista debido al bajo nivel del agua en el río Mississippi. Las ruinas pertenecen al Brock Hill Ferry, que se hundió en 1915. Pero cómo se hundió y por qué quedó abandonado es todavía un misterio por resolver. Cocodrilos momificados. Esta entrada es tan extraña que por eso surgió el título. Son cocodrilos momificados. Se podría pensar que es una especie de artesanía antigua, pero estos monstruos de río fueron preservados por la naturaleza. Este descubrimiento fuera de lo común lo hicieron unos arqueólogos mientras limpiaban unos pozos de arena cerca de la orilla seca del río Nilo. El equipo quedó conmocionado al encontrar enormes restos de antiguos reptiles, 5 de los cuales eran solo cabezas y otros 5 cuerpos desecados. Otro descubrimiento alucinante se produjo hace unos años en Australia, donde los restos de un antiguo cocodrilo han puesto en tela de juicio la idea sobre el origen y evolución de las especies de cocodrilos. Los restos fosilizados del cocodrilo, apodado el asesino de dinosaurios, que una vez vivió en nuestro planeta. Y ahora tiene 95 millones de años. Colmillo y cráneo de mamut. Caminar por la orilla de un río no solo te proporciona la tierra más fértil. Un explorador visualizó algo prehistórico mientras exploraba la orilla fangosa de un río en Siberia. Se encontró un colmillo de mamut de unos 3 metros de largo que, según se cree, perteneció a un antiguo elefante gigante que podría haber vagado por la tierra. Hace unos 4 o 5 millones de años,
el descubrimiento no terminó aquí, ya que al avanzar un poco más se descubrió también el enorme cráneo del mismo animal. Tanto el colmillo como el cráneo, junto con otros restos prehistóricos, se exponen ahora en un museo. Dolmen de Guadalperal. Habitualmente confundidos con las tumbas de antiguos pobladores, los dolmen de Guadalperal han abandonado el agua, apareciendo por primera vez hace 50 años. Fueron descubiertos por primera vez en el año 1926 durante una sequía. Volvieron a desaparecer durante una inundación y, una vez más, surge otra sequía. Los arqueólogos se alegran de verlas, ya que por fin podrán investigarlas, porque en los alrededores de estas piedras se encuentran muchos restos humanos. Los arqueólogos creen que existe la posibilidad de que sean realmente lápidas, pero no se puede decir nada hasta que concluya su investigación. Antiguo gliptodonte. Mientras paseaba su ganado a lo largo de un arroyo seco en Argentina, un granjero tropezó con unas protuberancias desconocidas cerca de la orilla que, tras un examen más detallado, resultaron ser unas enormes estructuras rocosas. Más tarde, se informó a las autoridades locales, que investigaron debidamente la zona. Quedaron sorprendidos, ya que las supuestas estructuras rocosas resultaron ser los restos fosilizados de un enorme gliptodonte. Se cree que estos caparazones del tamaño de un automóvil tienen 20.000 años de antigüedad. Y estaban orientados en la misma dirección como si todos ellos estuvieran caminando hacia algo. 2 de ellos eran adultos y otros 2 jóvenes. Los pesados caparazones fueron extraídos utilizando una excavadora y se están realizando nuevos análisis para averiguar la edad exacta y la causa del colapso de estas bestias prehistóricas. Esqueleto de 500 años. Hace unos años el río Támesis ofreció una vista increíble tras mostrar un esqueleto humano con largas botas de cuero. El esqueleto medieval fue encontrado durante unos trabajos de excavación y conmocionó a los trabajadores por sus botas hasta el muslo. Con robustas suelas reforzadas para mantener calientes los pies del portador o para evitar las heridas en los pies. Se cree que el esqueleto tenía 500 años de antigüedad, y ofrecía una visión de vida del antiguo Londres de unos 500 años antes. Aún se desconoce cómo acabó allí. Sin embargo, las botas combinadas con las pruebas de sus huesos sugieren que podría haber muerto en el río mientras intentaba ganarse la vida. Bajo la cueva del río. El río más largo e históricamente más importante de Asia Occidental esconde muchos misterios e historias que muy pocos conocen. Esta es la historia del río Éufrates, que se observa cómo se está secando. Como muchos otros ríos importantes del mundo, el descenso del nivel del agua ha revelado muchas estructuras peculiares, y una de ellas es esta misteriosa abertura subterránea. Según los arqueólogos, podría tratarse de una entrada bajo este antiguo río. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se trate de una abertura a una tumba enterrada, logrando ayudar a los investigadores a investigar la vida de los pueblos primitivos. Enorme fósil hallado. Pequeño o grande, el tamaño no importa si se trata de un fósil real, ya que siempre será un descubrimiento fabuloso, especialmente cuando están relacionados con la era del Mioceno. Cualquier cosa se convertiría en extraordinaria, conocida como la primera época geológica. Se cree que tiene millones de años de antigüedad, donde la gente suele encontrar dientes de tiburón y fósiles relacionados con las especies de tiburones. Los científicos afirman que no solo ellos, sino que la era del Mioceno estuvo llena de muchos increíbles peces, reptiles y animales salvajes. Este hombre encontró un enorme trozo de fósil, que definitivamente no era de un tiburón. Decidió llevarlo al laboratorio de investigación para que se supiera más sobre esta época increíble. Cocodrilo cornudo. Un giro en la historia de los cocodrilos tuvo lugar cuando un equipo de investigadores, mientras buscaban algo extraordinario, se sumergieron en una cueva inundada en Australia y pudieron encontrar una impactante especie de cocodrilo que se extinguió hace unos 2000 años. Para los científicos no se trataba solo de un cráneo de 8 millones de años de antigüedad, sino que era lo suficiente para aprender sobre la evolución de los cocodrilos. Conocido como el cocodrilo cornudo, se creía que el cráneo descubierto formaba parte de una especie extinta y nueva para la comunidad científica.
pero cómo se extinguió es uno de los mayores misterios. Sin embargo, tras analizar el espécimen, tienen la esperanza de encajar al cocodrilo cornudo en la historia de la evolución de los cocodrilos. Cráneo de unicornio. Si crees que los unicornios son algo totalmente relacionado con el mundo mítico, prepárate, porque te demostraré todo lo contrario. Recientemente, unos lugareños han encontrado algunos fósiles que apuntan a que no son en lo absoluto mitológicos, porque los unicornios fueron animales reales que vivieron antes que los humanos. Al principio, este ingeniero de Egipto, mientras trabajaba en las pirámides, encontró el cráneo de un unicornio. Aunque los investigadores no están muy seguros de si era real o no, pero sí confesaron a la gente que una criatura así estaba presente en el mundo. A pesar de parecer un caballo con un gran cuerno sobre la frente, tenía más parecido con un rinoceronte. Pez de 90 millones de años. Mientras participaba en un concurso de pesca en el río Missouri, un hombre realizó la captura de su vida e hizo asombrar a toda la competencia. Tras un pésimo lance, su anzuelo se colgó de una roca, así que remó con su kayak para liberarlo. Fue exactamente cuando divisó unos huesos. Al principio supuso que eran los restos de un ciervo o de un pez siluro. Así que tomó una foto y volvió a pescar. Pero tras compartir las fotos en internet, los huesos resultaron ser restos fosilizados de un pez prehistórico conocido como bulldog. Se cree que el pez, de 6 metros de largo, tenía 90 millones de años y se desplazaba por aguas poco profundas durante el período Cretácico. Esqueleto desconocido. Hace unos años, mientras paseaban en un río de Vietnam, un tipo se fijó en un objeto de aspecto extraño en la orilla. Lleno de curiosidad, decidió investigar el objeto, que para él era algo así como un esqueleto de una especie desconocida. Con una cabeza uniforme montada sobre un cuerpo retorcido y unas piernas largas y flacas, ningún rasgo de aquella misteriosa estructura se parecía a ningún animal existente. El esqueleto no identificado siguió siendo un misterio hasta que fue llevado a un laboratorio donde fue analizado, y todo el suspenso se desvaneció ya que el esqueleto desconocido resultó no ser más que una parte de un viejo tronco de árbol, que creció de forma extraña y adoptó la forma de alguna criatura de otro mundo. Perro lobo. Muere entre las 6 y 9 semanas de vida y tiene más de 50.000 años. Conoce a Sir, es antiguo y a la vez un joven cachorro de lobo. Encontrado en permafrost, cerca de la ciudad de Dawson, en el territorio de Yukon, solo le faltaban los ojos. Los investigadores la han calificado como la momia de lobo perfecta que hayan encontrado. Tiene el 100% de su torso e incluso sus órganos internos aún intactos. Aunque todavía están examinando la pequeña momia, descartan que haya muerto por inanición y en el peor de los casos sería por el ataque de un depredador. Al ser tan frágil no habría podido defenderse. Pez monstruo. Si hubiera una palabra que no fuera enorme, ¿qué otra usarías aquí? Ya que enorme no es suficiente para describir su tamaño gigantesco, levantado por un grupo de más de 5 personas. Aquí tenemos un pez increíblemente grande que fue encontrado hace unos años junto a un río en la República Dominicana. Conocido como un mero Goliat, el enorme pez fue atrapado accidentalmente en una red de pesca y fue encontrado sin vida, ya que no era una captura cotidiana. El raro cadáver se trasladó a un centro de investigación para ser analizado a profundidad y revelar la causa de su muerte. Peces que sobreviven a la sequía. En condiciones extremas o sin agua en lo absoluto. Este pez puede sobrevivir en casi todas las condiciones, suele vivir en las aguas de África. Cuando llega la sequía, se convierte en un mamífero que respira, de ahí el nombre de pez pulmonado. Así que, básicamente, como cualquier otro pez, tienen branquias que les ayudan a extraer oxígeno del agua, pero también tienen pulmones. Pero como respirar no es lo único necesario para sobrevivir en épocas de sequía, elabora una capa de moco alrededor de su cuerpo, que funciona como fuente principal de alimento durante la sequía. Conteniendo los nutrientes necesarios, el moco los puede mantener vivos hasta un año y volverán al agua cuando llueva. Monstruo desconocido del río. Sin duda, los ríos dan cobijo a criaturas que permanecen ocultas al ojo humano durante un periodo de tiempo desconocido.
Una de estas misteriosas criaturas fue filmada durante un reconocimiento aéreo, cuando un dron sobrevolaba el río Coatzacoalcos, en México. Bajo las turbias aguas del río, la criatura apareció como un enorme objeto y se fue flotando sin miedo. No se sabe mucho sobre la figura, ya que rápidamente consiguió desaparecer entre las olas neblinosas. Sin embargo, algunos especularon que podría tratarse de la prueba de un monstruo del lago Ness, pero nadie está exactamente seguro de ello, ya que podría tratarse de algún otro monstruo del río acechando en el fondo. Cola de sirena. Una enorme criatura de agua dulce, o una sirena ha encontrado el camino hacia el río. Esta extraña criatura fue filmada hace casi una década, cuando un par de pescadores estaban pescando en el río. De repente, a pocos metros de su embarcación, observaron una enorme cola que salpicaba en la superficie del agua. Al principio pensaron que se trataba de algún tipo de delfín, pero no era común que estos mamíferos sobrevivieran en ese tipo de hábitat. Además, la cola dividida la hacía aparecer a una criatura submarina mítica. Sin embargo, también se supuso que podría tratarse de algún tipo de pez, pero como se vio nada más una cola, la pareja estaba segura de que habían conseguido captar una sirena al acecho en el río. Extraño ser. No procede del río, ni tampoco acecha en la superficie del agua. Esta vez, se encontró un ser extraño a pocos pasos de la orilla del río, cuando un chico que buscaba a su mascota perdida tropezó con algo realmente de otro mundo. Tirado en el suelo, había un cuerpo extraño. Desconcertado al principio, decidió investigar más de cerca. Con la ayuda de una rama que sostenía en la mano, examinó el cuerpo resbaladizo y rígido con rasgos desconocidos. La criatura parecía literalmente el resultado de algún experimento científico fallido, ya que ninguno de sus rasgos se asemejaba a ninguna forma de vida existente. También se suponía que era el cuerpo putrefacto de algún anfibio, pero nadie tiene la suficiente confianza como para afirmar que era este extraño ser. Río del Área 51. Utah es un lugar famoso por detectar cosas extrañas, por lo que decidieron pasar un día allí, con la esperanza de encontrar algo extraño por sí mismos. Una mujer se sorprendió cuando algo apareció colgando de una roca, con el aspecto de un ser humano. Aunque era muy pequeño, otra cosa que aumentaba su espeluznante aspecto era su cuerpo rayado. Por eso, cuando la mujer subió el video a internet preguntando si alguien podía identificar a la criatura, se inició un debate en las redes sociales. Muchos lo calificaron de maniquí, mientras que la mayoría cree que es una criatura alienígena real hallada. Extraña criatura. Un pez mutado, un bebé extraterrestre muerto o alguna nueva especie emergiendo del agua ya muerta. En la orilla del río fue hallado un cuerpo viscoso parecido al de un pez. Esta misteriosa criatura fue encontrada en Reino Unido. La criatura medía menos de 1 metro y como nadie pudo examinar la especie, las autoridades fueron llamadas rápidamente, acudiendo al lugar, y llevándose al ser alienígena bajo su custodia, aseguraron que pronto se revelaría más sobre él. Incluso después de 1 año, no se ha descubierto nada claro, lo que ha aumentado las sospechas de que se trate de algo realmente espeluznante. Criatura prehistórica. En un río chino, se produjo un giro de pesadilla con estos pescadores. Mientras regresaban a casa tras una larga jornada de pesca, sintieron una enorme alteración en el agua. Ocurrió en el río Yangtze de China, en 2017. Así que asumiendo que podría tratarse de un tiburón que se acercaba hacia ellos. Cuando el monstruo que se escondía se acercó demasiado, tuvieron la oportunidad de contemplar los espeluznantes rasgos de la criatura. Con un largo hocico, extraños ojos y un torso aún más extraño, conmocionó a los pescadores. ¿Pero qué era este pez de aspecto alienígena? ¿Un caimán mutante? ¿O un monstruo del lago Ness, captado por ellos, o alguna otra criatura mítica, extraña? Déjame saber lo que piensas en comentarios. Bestia cruzando el río. Cuando navegas por un río, no se sabe lo que te puedes encontrar. Mientras navegaba por una parte inexplorada del río Amazonas, un hombre se percató de que una extraña criatura caminaba por el río. Pensando que se trataba de un oso que cruzaba el río, se acercó.
pero justo cuando lo ven más de cerca, resultó ser una bestia bípeda que no tenía ningún parecido con ningún animal conocido. Además, era casi imposible que cualquier ser salvaje cruzara el río con la rapidez con la que lo había cruzado esta bestia. Solo con ver el tamaño del animal, el tipo pensó que no sería buena idea entrar en contacto con él. Sin embargo, consiguió captar esos raros momentos manteniendo una distancia de seguridad, y dejó a los investigadores indagar más sobre la bestia desconocida que acechaba entre los bosques inexplorados. Rata rey viviente. Esta obra maestra de fenómeno extraño fue filmada en Rusia, cuando un granjero inspeccionaba su cultivo para comprobar la posible presencia de roedores en su campo. Sin embargo, su inspección rutinaria se convirtió en el descubrimiento más extraño de su vida. Cuando empezó a mirar bajo la vegetación, vio un extraño grupo de ratas enredadas y temblando por liberarse. Al principio resultó extraño. Más tarde, este inusual manojo de roedores resultó ser un rey de las ratas, el grupo de ratas con las colas entrelazadas entre sí. Normalmente, las ratas que se encuentran en esta situación no sobreviven. Sin embargo, era la primera vez que se veía un rey rata vivo. En el folclore, los reyes ratas se asocian a diversas supersticiones y a menudo se consideran un mal presagio. Pez cíclope. Puede que hayas visto muchas criaturas extrañas en tu vida, pero seguro que este pez cíclope va a ser la más extraña de todas. No se trataba de un simple cíclope, sino de un pez cíclope albino. Este feto blanco con un aterrador ojo único fue encontrado en México. Un pescador que al principio no podía creer lo que veían sus ojos cuando vio a esta criatura de aspecto tan extraño. La criatura, totalmente inusual, fue encontrada dentro del vientre de su madre, junto con sus otros hermanos. Nada más que este pez tenía un solo ojo funcional en la parte delantera de la cabeza. El rarísimo pez albino cíclope fue anunciado como un descubrimiento único en su especie, pero por desgracia, no pudo sobrevivir mucho tiempo y murió poco después del hallazgo. Huella humana. Hubo un tiempo en que la gente solía creer que los dinosaurios existían mucho antes que los humanos. Pues bien, unos cuantos descubrimientos indican lo contrario, estas huellas humanas que se juntan con las de dinosaurios. Un hombre de Texas estaba caminando por el río seco cuando se encontró con unas huellas gigantes. Al principio pensó que podría tratarse de alguna criatura enorme, pero al examinarlas de cerca se sorprendió, ya que resultaron ser de un hombre. Tiene las características de una huella humana, excepto que es extremadamente grande. Has the characteristics of a human footprint, except it is extremely large. Otra cosa aún más singular fue que las huellas estaban lado a lado con las huellas de dinosaurios. Eso significa que los dos solían coexistir. ¿O tiene usted una explicación mejor? Arrastres conjuntos. Parece que las masas de agua de nuestro planeta están decididas a sorprendernos, revelando algunas criaturas acuáticas más misteriosas y raras. En Indonesia, otra rareza del río conmocionó a un pescador tras encontrar un extraño pez de 2 cabezas atrapado en su red de pesca. El pez de 2 cabezas puede parecer una criatura mítica, pero en realidad fue capturado y, lo que es más extraño, es encontrarlo vivo. No solo eso, sino que otro pez de características similares fue sacado de un lago. El pez de aspecto extraño fue encontrado unido por el abdomen con las 2 cabezas completamente desarrolladas. Al principio se pensó que había mutado debido a la contaminación del lago. Sin embargo, los biólogos desmintieron esta teoría, afirmaron que esta carpa asiática había nacido deforme. Lo que están viendo ahora es el desenterramiento de una gran muralla que había permanecido enterrada durante cientos de años. Este alucinante descubrimiento se produjo en China, cuando un equipo de arqueólogos consiguió algo construido durante la dinastía Ming, que abarcó desde 1368 hasta 1644 a.C. Además de bien conservados, también había algunos artefactos antiguos, incluidas varias estatuas. Según los investigadores, esta gran fuerte fue utilizada por los antiguos militares chinos para la defensa. También su función secundaria era proporcionar un lugar de comercio pacífico. El descubrimiento se produjo en la provincia de Shaanxi, en China, y se cree que se trata de un gran hallazgo.
Tiburón prehistórico. Un pescador japonés hizo la pesca de su vida cuando encontró un tiburón muy raro atascado en su sedal. Subió el tiburón al barco y resultó ser un espécimen vivo del tiburón prehistórico con branquias. Estas especies de tiburones, que antes se consideraban extinguidas, se sabe que viven a más de 600 metros de profundidad y suelen medir 2 metros de longitud. Aunque fue una captura de oro, para los biólogos marinos, el tiburón no servía para nada a los pescadores, ya que tiene menos valor comercial. El tiburón, parecido a una anguila y con dientes afilados, estaba en muy malas condiciones físicas y nadaba en las aguas poco profundas de la costa de Japón, cerca de la ciudad de Shizuoka. Luego murió horas después de ser recogido. Corriente de peces en tierra seca. No se trataba de un artefacto antiguo, ni de una criatura momificada, pero esta vez la naturaleza decidió conmocionar a la gente, ya que no uno ni dos, sino un enorme cardumen de peces acudió a la zona desierta. La gente lo consideró un mal presagio y pensó que se avecinaba una catástrofe. Cuando los biólogos indagaron, revelaron que se debía a un cambio en el caudal del río, que normalmente fluye en la misma dirección. Pero como el agua cambió de dirección hacia el desierto, probablemente debido a la intervención humana, arrastró consigo a los peces. Pero por suerte fueron rescatados rápidamente de la zona desierta y devueltos al río donde pertenecían. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y pulsa el icono de la campana para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias de nuevo.